Hoy continuamos con la tercera conferencia, escúchanos, con el tema La mentira, todos somos hijos de Dios. Es la tercera conferencia, el tercer mensaje que estamos compartiendo con todos ustedes el día de hoy. Hoy vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 25, desde el verso 31 en adelante. En este capítulo 25, del verso 31 en adelante, la palabra de Dios nos cuenta, nos habla, el Señor Jesucristo lo dijo, nos habla acerca de cuando el Señor venga, cuando Él venga en la segunda venida. No hablo del levantamiento de la iglesia, hablo de la segunda venida del Señor, después de que Él venga y separe a los hijos de Dios de los hijos de Satanás, de los hijos del enemigo. Todos somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Entonces, esta lectura que vamos a tener nos habla de eso, para que usted entienda o aprenda que no todos somos hijos de Dios, como dicen muchos o creen muchos, que todos somos hijos de Dios y que todos nos vamos a salvar, y no es así. La palabra de Dios nos enseña, está escrito, y ahí podemos tomar la pauta de todo lo que sucede en la vida y aprender y tener conocimiento, porque la ignorancia nos puede llevar al mismísimo infierno. Así que es mejor estudiar la palabra de Dios, léala, estudia, agarre una Biblia. En el libro de Mateo capítulo 25, del 31 en adelante, usted se dará cuenta de que hay dos tipos de personas en el mundo. Vamos a leerlo y de ahí vamos a compartirlo con ustedes. Dice en el verso 31 del libro de Mateo capítulo 25: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Oiga bien, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se apartará los unos de los otros, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Apartará los unos de los otros. ¿Cómo? Y pone el ejemplo. ¿Cómo el pastor aparta las ovejas de los cabritos? Continuamos con la lectura y dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los hijos de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esa es la primera parte de estos versos que vamos a leer. Hay una segunda parte, pero esta primera parte habla de los justos, dice, de los justos, que son los hijos de Dios, los que dice, les dice que vengan, dice que venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Hay un reino de Dios que va a ser establecido aquí en la tierra. Jesucristo va a gobernar la tierra por 1000 años, dice la palabra de Dios. Y el Señor va a apartar a los justos de los injustos, a los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Y a los justos les va a entregar el reino preparado para ellos, para los justos, para los hijos de Dios. Entonces,
dice que los justos le van a preguntar, bueno, porque el Señor le dijo, por cuanto tuve sed, tuve hambre, estuve en la cárcel, estuve desnudo, todas esas cosas. Y los justos le dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos? Y nosotros no te vimos, si te dimos de comer, o te dimos agua, o te dimos vestido, ropa, te visitamos si estabas enfermo o en la cárcel. Y el Señor les dirá, por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor, ¿verdad? O sea, nosotros nos encontramos con cualquier cantidad de personas en la calle, en los pueblos donde andamos, y hay gente muy necesitada en las calles. Hay gente que no tiene un techo, hay gente que no tiene comida, hay gente que no tiene agua, hay gente que está en las cárceles, en los hospitales. Todo este tipo de personas que nosotros vemos en la calle, o no solo estas personas en la iglesia, conocemos gente necesitada, nuestras propias familias pueden que estar necesitadas, y a veces no lo sabemos, a veces sí lo sabemos y no hacemos nada. Primero, desconocemos si estas personas son hijos de Dios. No lo sabemos si son hijos de Dios o son hijos del diablo. Pero la obligación nuestra es, lo que Dios quiere es que seamos bondadosos, que el amor que Dios ha puesto en nuestra vida lo compartamos con los demás. En lo mucho, en lo poco que podamos, tenemos que compartir con los demás, o ser bondadosos con las personas y ayudarles. Si no lo hemos estado haciendo, es necesario y hay que hacerlo, porque este escrito que estamos leyendo en Mateo 25, capítulo 31 en adelante, no es una parábola, es algo literal, que el Señor lo está diciendo que así va a ser cuando Él venga. Y a los justos que lo hicieron, a los que ayudaron a la gente, le dieron comida, le dieron alimento, le dieron ropa, la gente que ayuda, que es bondadosa, lo están haciendo conforme a la palabra de Dios. Y cuando Él venga, Él le va a dar entrada al reino de Dios. Esos son los hijos de Dios. ¿Por qué hacen estas cosas? Porque son hijos de Dios. El hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios y es compasivo, es bondadoso. Es la diferencia. Ahora vamos a leer la otra parte. Los hijos de Satanás, aquellos que aún teniendo, o teniendo poco o no teniendo, no tienen ese corazón bondadoso, ese deseo de ayudar. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces no lo hacen, no lo pueden hacer. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo. El capítulo 41 ahora. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, oiga la palabra, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire qué diferencia. Este tipo de personas que no tienen un corazón bondadoso son egoístas, son ávaros. Algunos tienen muchas riquezas, pero la avaricia no les permite ayudar a nadie. Pueden ver la necesidad de las personas y no lo hacen. Algunos lo hacen, pero por competencia, para que los demás lo vean. Cuando usted hace algo para un pobre, lo hace para Dios. Pero si usted lo hace porque exhibirse, o porque lo vean, o porque los demás, la sociedad lo exalte, está cometiendo un error. Hay que hacer la obra sin que sea mucha pompa. Hay que hacer las cosas para que Dios se agrade. Y Dios mire que usted en su corazón es una buena persona, es un hombre o mujer bondadosa, que tiene el Espíritu de Dios. Por eso la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás no les permite la avaricia,
en su ignorancia, algunos profesan creer en Dios y tener al Señor, pero no adoran a Dios con un corazón que le conozcan, sino que en vez de adorar al verdadero Dios, al Dios invisible, al que no vemos, su adoración la dan a otros tipos de dioses, a veces ídolos. Y Dios no se agrada de eso. Dios es celoso de sus hijos. Un hijo de Dios verdadero no va a adorar nunca una imagen de quien sea. Solo dice la Biblia que solo existe un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Entonces un verdadero hijo de Dios jamás va a adorar otra cosa, sea quien sea, porque la palabra de Dios lo demanda de esa forma. Entonces los hijos de Dios van a ir al reino de Dios, y los hijos del enemigo, los hijos de Satanás, no van a entrar. Mire cómo les dijo Jesús aquí en esta lectura. Les dijo: apártense de mí, malditos, les dijo, porque tuve hambre y no me diste de comer, sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo y no me visitaste. Entonces ellos le van a reclamar, le van a decir: Señor, pero yo nunca te vimos, si yo te hubiera visto te hubiera dado. Sí, porque es fácil ver que aparezca el Señor ahí, ver su santidad como ángel y todo, ahí le vamos a entregar todo porque sabemos que es Dios. Pero cuando vemos a un pobre en la calle, alguien enfermo con necesidad de unos medicamentos, alguien con hambre, y teniendo no le damos, Dios está viendo todo eso. Y va a llegar un día, porque el día va a llegar ese día. Aunque nosotros muramos, un día todos nos vamos a presentar delante de Dios, absolutamente todos. Y Dios va a apartar a los justos de los injustos. Va a apartar a los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Por eso es necesario que, si usted no conoce a Dios, si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, es necesario que usted lo haga. ¿Por qué? Porque Dios se merece la adoración y Él nos creó, somos creación de Él. Pero por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que al que creyere en su corazón y lo confesare con su boca, dice que ese será salvo. O sea, de ser hijo de Satanás, uno puede pasar a ser hijo de Dios. Primero hay que creer en Jesucristo, creer de corazón que Él realmente existe, que Jesús es Dios. Y después de eso confesarlo con nuestra boca, decirlo: si realmente, Señor, yo te reconozco como mi Dios. Yo reconozco que tú eres mi Dios y reconozco mi condición de pecador, que soy un pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Ayúdame. Porque uno solo, en su propia voluntad, no lo va a lograr, no se puede. Siempre va a seguir pecando. Pero con la ayuda de Dios, cuando Dios oye la voz nuestra, reconociendo que somos pecadores y pidiéndole que seamos hijos de Él, que creemos en Él, Él nos convierte en sus hijos. Es necesario, dice la palabra de Dios, que inmediatamente nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Entonces, no es necesario morir en el desconocimiento de Dios. Hay gente que lleva su vida, el afán de la vida, el trabajo, los deseos que quiere aquí, que quiere lo otro, no le permiten acercarse a Dios. O acercarse, no va a una iglesia por temor a comprometerse, dicen. Yo he escuchado muchas veces eso. Pero no es necesario pensar hasta ese punto. Piense primero en su salvación. El primer punto que usted debe librar es: ¿quiero ser salvo? ¿Necesito ser salvo? Sí, necesita ser salvo. Porque un día nos vamos a presentar delante de Dios. Cuando usted esté enfrente delante del Señor, o yo esté enfrente delante del Señor, Él va a elegir si yo soy oveja o soy cabro, si soy hijo de Dios o no. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice la palabra de Dios que hay libros en el cielo y Él va a ver al registro con mi nombre, va a ir al registro con su nombre. Y cuando no encuentren que nunca recibió a Jesús en su corazón, que nunca se arrepintió de sus pecados,
¿cómo va a ser? El Señor lo que le va a decir es que se aparte de Él. Lo va a maldecir. Ahí está escrito, lo leímos. Apartados de mí, malditos, dijo. Y esta gente va a ir a un castigo eterno. Pero no es necesario que suceda eso. Usted puede recibir a Cristo en su corazón y usted puede cambiar su vida. Dios se la va a cambiar, porque nosotros no podemos. Pero la decisión de creer y confesarlo con la boca, eso hace la diferencia. Todos los creyentes, los hijos de Dios que hemos creído en el Señor, que estamos cautivados por su palabra, por su espíritu, un día pasamos por ahí, hicimos la decisión, reconocimos que éramos pecadores y aún estando en Dios somos pecadores, porque mientras estemos en esta carne vamos a fallar, vamos a pecar, pero el Espíritu de Dios, dice la palabra, nos redarguye. Cuando cometemos un error, fallamos, el Espíritu nos redarguye y volvemos al redil, volvemos al caudal, volvemos a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces yo le invito a usted. Esta es la tercera conferencia, escúchanos, de la mentira que todos somos hijos de Dios. Y si usted ha visto la primera, vio la segunda conferencia y ha logrado llegar a ver esta tercera conferencia de que no todos somos hijos de Dios, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Si usted no conoce a Cristo en su corazón, yo le invito en esta hora que usted reconozca que es un pecador y que se arrepiente de ese pecado. Hable con Dios y dígale ahí en su soledad, en un lugar donde esté solo, hágalo. No necesita estar en una iglesia, en una congregación, hágalo ahí donde está usted solo. Puede hacerlo sentado, parado, como quiera. Si siente la necesidad de postrarse a Dios, hágalo y órele y dígale con estas palabras: Señor amado, reconozco que soy un pecador, reconozco mi condición de pecado y necesito de ti. Yo creo en ti, Señor. Creo que tú, Jesucristo, eres Dios. Creo, Señor, que tú viniste a esta tierra, moriste en esa cruz, derramaste tu sangre para salvarme a mí también. Ahora te pido que me perdones mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda salvarme. Cambia mi vida, Señor, porque yo solo no la puedo cambiar. Cambia mi vida, que tu Santo Espíritu venga a mi vida y me cambie, me limpie con su sangre preciosa. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Eso es todo. Ahora usted, si hizo esa oración, alégrese. Pareciera que no, pero la fe así es. La fe es creer. El primer paso es creer en el corazón. Ya lo confesó con su boca. Ahora créalo. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Dios va a empezar a hacer cambios en su vida. Usted lo va a notar. Usted va a ver las manifestaciones de Dios en su vida, como todos los que somos cristianos la hemos visto. Todos pasamos por ahí y se va a gozar y se va a alegrar cuando vea cómo Dios empieza a cambiar su vida. Después vendrán luchas, pero hay que ser fuertes en Dios, porque al enemigo no le gusta que le quiten a sus hijos, pero Dios es más poderoso que él, y el que es hijo de Dios va a llegar al camino. Esta es la tercera conferencia, escúchanos, la mentira que somos hijos de Dios todos. Espero sea de edificación para sus vidas y que puedan ver la última y cuarta conferencia, escúchanos, que estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube muy pronto. Dios les bendiga, Dios nos bendiga a todos y gracias